Buenos días a todos. Soy Julio Quintero, agente registrado para efectos migratorios en Australia. Y hoy les vamos a hablar sobre un tema que despierta mucho interés, como es si yo puedo hacer un proceso de residencia permanente estando en una visa de estudiante en Australia. Entonces vamos a abordar 10 diferentes puntos y vamos a contestar todas sus preguntas con respecto a este tema. Nos acompaña entonces hoy Diego también, que está, ¿no? Sí, soy la voz en off más famosa de Melbourne acá en estos Facebook Live. Entonces, como lo dijo Julio, vamos a tratar una de las preguntas que siempre nos llegan, que es si es posible solicitar una visa de residencia siendo estudiante en Australia. Sé que muchos de los que se encuentran en este momento en Australia tienen esa duda, nos la han preguntado. Ujú. Entonces, con Julio, que es agente de migración registrado, vamos a estar abarcando esta pregunta, unos puntos muy importantes y todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas sobre esto. Entonces, porfa, escríbanos desde dónde nos están viendo, desde qué parte del mundo y todas las preguntas que ustedes nos hagan, yo voy a estar pendiente de leerlas y de pasárselas a Julio para que las responda. Entonces, todos tuyos. Muy bien. Por estos días, especialmente ahora en el mes de marzo, viene un periodo grande de renovación de estudiantes internacionales en Australia que desean continuar sus estudios. Normalmente las personas cuando arriban a Australia como estudiantes, después de un periodo de tiempo, quieren darle continuidad a sus estudios y contemplan la posibilidad de permanecer en Australia. Esta posibilidad puede ser viable o puede no ser viable dependiendo cómo se haya desarrollado esa visa de estudiante. Entonces vamos a ver 10 puntos que yo considero importantes para que ustedes puedan tener en cuenta cómo sería el desarrollo de ese eventual proceso en caso de que lo quieran hacer. El primer punto es, y lo más importante en este tipo de decisiones, es si tienen una ocupación para poder hacer un proceso de residencia en Australia. ¿Qué es una ocupación? Una ocupación es una profesión o un skill que tiene una persona para poder desarrollarse en una actividad. Las ocupaciones en Australia están determinadas en una lista de ocupaciones. En este momento hay dos listas, una de largo plazo y una de corto plazo. Entonces es muy importante que sepan si eso está en una lista de ocupaciones en demanda actualmente o no. Y adicional a eso, si cumplen los requisitos que las entidades que validan esas ocupaciones o profesiones les van a otorgar en el futuro para poder hacer un proceso, es decir, para poder tener una ocupación para hacer un proceso de residencia permanente. Entonces, esta ocupación tiene dos aspectos. El primer aspecto es si la persona ya lo tiene, entonces, si tiene la ocupación, si cumple los requisitos para poder hacer su proceso de residencia estando acá, o si no la tiene. Si no la tiene, entonces existe la posibilidad de estudiar acá en Australia algo que sea la ocupación para el futuro de un proceso migratorio. Esa ocupación tiene que ser, obviamente, estar en la lista en el momento de hacer el proceso. Entonces ahí ya viene un primer nivel de riesgo a la hora de tomar una decisión. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de los riesgos. Entonces, para concluir el primer punto, se requiere una ocupación que esté en demanda en Australia. Las ocupaciones son de dos niveles, a nivel profesional o título universitario o a nivel técnico, es decir, que la persona tenga una profesión técnica. Existen las dos posibilidades, pero lo más importante es que esté en una de las dos listas, o de largo plazo o de corto plazo. El segundo punto es el nivel de inglés. Existe la obligación para cualquier proceso de visa de residencia permanente de tener un nivel de inglés que les permita obtener o bien sea un puntaje o cumplir el requisito mínimo. Tienen que concentrarse en la prueba de inglés. Sin esa prueba de inglés que existe, existen 4 opciones para presentar las diferentes pruebas. No se puede realizar un proceso de migración o solicitar una visa de migración permanente o temporal en Australia. Entonces es muy importante que se concentren en inglés. Más adelante vamos a ver cuáles son los problemas con el tema del inglés de los estudiantes cuando llegan acá, qué es lo que están haciendo, lo que no están desarrollando adecuadamente para lograr ese objetivo. Entonces una prueba de inglés se requiere. El tercer punto es la duración de los estudios. Si usted viene a desarrollar un proceso de educación en Australia, es muy importante que tenga en cuenta cuánto duran esos estudios, porque esos estudios potencialmente pueden generar un número de puntos si están desarrollados adecuadamente o cumplen con los requerimientos del Departamento de Migración para poder reclamar puntos más adelante para una potencial visa de residencia permanente. Entonces es muy importante que sea la duración y que sean relacionados con la ocupación que usted va a utilizar para el proceso de residencia.
Si esos estudios no son relacionados, pues no va a poder reclamar ese número de puntos que están disponibles. Entonces es muy importante la duración de los estudios, ¿bien? Para que esto sea válido, es decir, para que pueda generar puntos, tienen que durar 2 años. No, los cursos de inglés no sirven para sumar esos 2 años, tiene que ser, y tienen que terminar en un certificado 3, 4, un diploma, un advanced diploma, un bachelor o un máster. Cualquiera de estos niveles sirve siempre y cuando duren los 2 años en total y que sean relacionados con la ocupación que está utilizando la persona para hacer su proceso de migración. En ese caso puede reclamar un número de puntos que son 5. El cuarto aspecto es que ese estudio que se desarrolle en Australia sirva. Cuando yo digo sirva, obviamente todo lo que uno estudia sirve, pero como estamos hablando de un proceso migratorio, es que esos estudios aporten para el objetivo final, que es conseguir la visa de residencia. Es decir, si no tiene ocupación, que se vuelva a su ocupación esos estudios, o si ya la tiene, que los estudios que desarrolle complementen esa ocupación que usted ya tiene. Entonces es muy importante valorar eso. Nosotros recomendamos siempre hacer una asesoría de un proceso migratorio antes de decidir la visa de estudiante. Es decir, si usted va a viajar a Australia, los que están fuera de Australia, quiere venir con, con la idea potencial de más adelante, si les gusta quedarse acá en Australia ejerciendo su profesión, es muy bueno que sepa desde antes si eso es viable o no es viable y que de acuerdo a esto desarrolle su plan de estudios. Si está ya en Australia y se vino a hacer un curso de inglés, por ejemplo, y está pensando en desarrollar su proceso, pues este es el momento de hacerlo antes de renovar la visa, no después de renovar la visa, porque tengo muchos casos acá en Melbourne donde nos consultan los estudiantes de qué puedo hacer una vez ya han decidido su extensión de visa, y si la deciden ya, hacen le dan una información al Departamento de Migración de cuáles son sus planes. Después no pueden cambiarlos de una manera fácil, así que es mejor planear antes de. Esa es una recomendación. Cualquiera de estos, el quinto punto es que durante ese proceso, una vez estudien los 2 años, que es la duración mínima que serviría para hacer el proceso si estudian acá en Australia la carrera o la profesión, les va a generar una visa de graduado. La visa de graduado es una visa que otorga el gobierno de Australia de manera temporal por 2 años, cumpliendo unos requisitos, y esa visa de graduado tiene 2 posibilidades. Una, si usted estudió en una universidad, en estudios universitarios, con 2 años de estudio, le dan una visa por 2 años. Si lo único que tiene que tener es terminar esos estudios y una prueba de inglés mínimo de un nivel de 6/9. La segunda opción es, si no estudia en la universidad, pues puede hacer una visa de graduado, pero es por 18 meses, y esa visa está sujeta a que su profesión esté en demanda en la lista de largo plazo y tiene que tener una prueba de inglés y solicitar la validación de su profesión. Es un poquito más complejo, pero hay esas 2 posibilidades de la visa de graduado, o sea que usted está desarrollando un plan mínimo a 4 años, 3,5 mínimo, 4 años, que son los 2 años de estudio más la visa de graduado. El sexto punto es la decisión entre estudiar lo que a mí me gusta y lo que sirve para la visa. La recomendación de nosotros es que estudie lo que a usted le gusta, y si eso que le gusta se convierte en su profesión para un proceso migratorio porque está en demanda, es la mejor posibilidad para usted. O sea, nosotros no recomendamos estudiar lo que sea con el ánimo de obtener una visa, porque el riesgo es demasiado alto. En el momento de hacer la solicitud de visa, puede que ya la profesión no esté en demanda, entonces usted literalmente estudió algo que no le gusta y que no le va a servir más adelante para lo que usted quería. Entonces la recomendación sobre todo es estudie lo que a usted le gusta. Obviamente, si el deseo es permanecer en Australia a través de una de las visas disponibles que hay en ese momento, pues es muy importante que eso se pueda armonizar, cumpliendo con todos los requisitos. El séptimo punto es el número de puntos al momento de pedir la visa. Entonces, eso hace parte de la planeación. El sistema de migración calificada exige un número de puntos mínimo para solicitar una visa. Si usted no tiene ese número de puntos mínimos, no lo va a lograr. Entonces, hay personas, si por ejemplo tiene demasiados años y sus puntos por edad son mínimos, así estudia aquí lo que sea,
porque quiere desarrollar una nueva profesión, vamos a decirlo, y no tiene una profesión en demanda en este momento, pues por más que quiera no lo va a lograr, porque no va a conseguir el número de puntos mínimos requeridos para poderlo hacer. Entonces es muy importante hacer ese cálculo de puntos antes de tomar una decisión de estudiar, o si usted está contemplando hacer un proceso de visa de residente, que tenga claro si es viable o no es viable, para que sus planes correspondan realmente a lo que usted quiere. El siguiente punto, el octavo punto es, bien, si no tengo esos puntos y tengo posibilidad de obtener más puntos, ¿cómo puedo lograr ese mayor número de puntos? Entonces hay una serie de opciones que ofrece el sistema, como son, por ejemplo, en la visa de graduado, obtener una experiencia laboral relacionada con la profesión que se está utilizando para el proceso. Entonces, en ese caso, usted puede obtener más puntos. Si usted tiene un buen nivel de inglés y la habilidad de ser traductor o intérprete, hay una posibilidad a través de una organización en Australia que se llama NATI, de hacer unas pruebas para que usted obtenga 5 puntos adicionales. Si usted es profesional en ingeniería o en sistemas o en contabilidad, puede hacer lo que se denomina un Professional Year, que significa obtener 5 puntos más a través de 2 semestres de estudio, donde le consiguen una práctica para que usted pueda introducirse como profesional en la vida laboral en Australia. Entonces hay toda esa cantidad de opciones de cómo mejorar el puntaje. Una mejor prueba de inglés, entonces usted puede mejorar su nivel de inglés para obtener más puntos, y de esa manera puede maximizar su oportunidad de obtener una invitación para hacer una visa de residente. Entonces es muy importante tener claro eso también, cuántos puntos puedo mejorar en el momento de hacer mi proceso. El noveno aspecto es ajustar lo que se tiene ahora. Es decir, si usted ya está en un plan de estudios y ha reconsiderado o considerado la posibilidad de tener una visa de residencia permanente y ese plan no lo está llevando a eso que usted quiere, o usted no está satisfecho con lo que está haciendo, hay la posibilidad de reconsiderar esa parte, así ya tenga la visa otorgada, pero tiene que obedecer a algo, porque recuerden que siempre cuando usted hace un cambio al Departamento de Inmigración, usted pidió un permiso para estar acá, para desarrollar un plan. Entonces, usted hace cambios, hay que informarlos y hay que justificarlos, sobre todo justificarlos. ¿Usted por qué quiere cambiar? ¿Por qué está cambiando? O sea, no es tan fácil como decir, es que esto ya no me gusta, yo quiero hacer esto, o mejor hago esto porque es que mi amigo me dijo, como usualmente sucede, sino tiene que obedecer a algo y tiene que justificarse y tiene que notificarse para que pues obviamente pueda continuar con su plan. Bien, y el 10º punto es el nivel de riesgo. ¿Cuáles son los niveles de riesgo de tomar esta decisión? Bien sea porque usted quiere hacer su profesión acá o quiere complementar la que ya tiene. Pues que cambien las circunstancias. ¿Quién cambia las circunstancias? El gobierno de Australia. ¿Por qué las cambia? Pues ahí ajusta sus sistemas de migración, las visas disponibles, los parámetros, etcétera, de acuerdo a las necesidades de la economía en Australia. Recuerden que esto es un programa de migración calificada para suplir una necesidad de mano de obra calificada que tiene el país. Entonces eso puede variar, puede ser más, puede ser menos, pueden cambiar, pueden sacar de la lista, adicionar a la lista, etcétera. Entonces siempre ese nivel de riesgo que usted haga ese plan, y al momento en que lo vaya a desarrollar al final, cuando ya haya completado sus estudios, ya no esté en demanda. Entonces es muy importante por eso que usted estudie lo que le gusta, porque si usted no puede cumplir con los requisitos y obtener una invitación para una visa de residente en Australia, pues usted estudió lo que le gusta y usted complementó ya su profesión o tiene una nueva profesión que le va a servir como herramienta al regresar a su país a continuar su vida profesional. El no tener el número de puntos suficientes es otro nivel de riesgo. Hay que ser muy cuidadosos con el tema de los puntos, la edad, sobre todo, que es uno de los aspectos fundamentales en los puntos. O sea, que la edad ideal es entre los 25 y los 33 años, que se obtiene el mayor número de puntos, que son 30. Ya tienen más de 32, pues reduce 5, más de 40 reduce 10 puntos. Entonces hay que ser consciente del número de puntos que se pueda tener. Bien, esos son los 10 aspectos que quería comentarles hoy sobre este tema. Hay algunas conclusiones breves sobre esto. La primera es, pues obviamente, busque asesoría profesional que lo pueda orientar. Segundo, sea consciente del nivel de riesgo. Tercero, sea
considere siempre que está en un país que ofrece unas posibilidades, pero no necesariamente esas posibilidades están para usted. Hay una gran cantidad de opciones en el sistema migratorio, entonces tiene que conocer primero, o sea, documéntese para poder tomar una decisión. Y en ese aspecto, pues nosotros estamos para colaborarle, con mucho gusto, a través de nuestras oficinas o directamente acá en Melbourne conmigo. Hacemos el mejor plan posible para minimizar el riesgo y que usted pueda obtener lo que está buscando en caso de que quiera permanecer en Australia con lo que se ofrece en el sistema migratorio australiano. Eso es. Bueno, voy ahora a pasarte unas preguntas que nos han venido haciendo. Bien. Primero, un agradecimiento a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Un saludo para todos. Si les ha gustado hasta ahora la transmisión, entonces no olviden darle like para que nos salgan los likes ahí en pantalla. Entonces eso sale muy chévere. Bueno, tengo varias preguntas. Primero nos preguntó Víctor, ¿me puedes dar los requisitos para una visa regional en Canberra? Primero, o sea, los requisitos son, primero, estar en la lista de ocupaciones en demanda de Canberra. Segundo, contar mínimo con 55 puntos para poder hacer el proceso. Eso cuando se está fuera de Australia. En este momento, desde fuera no es viable, necesita estar dentro de Australia para poder obtener la invitación de Canberra. Tiene que vivir por lo menos un año y conseguir un trabajo calificado por un periodo, eso se lo confirmo, son 3 meses. De memoria te estoy hablando, tendríamos que revisar si es ese número de meses o no, para poderlo hacer en Canberra. Canberra ofrece una opción que si está viviendo allá, estudia por un periodo de 12 meses y obtiene un trabajo calificado. Así no esté en la lista de ocupaciones en demanda, existe la posibilidad de que ellos lo nominen para hacer la visa 190, que es una visa de residencia permanente, únicamente esa. Entonces hay que revisar bien si la opción es estar allá o si está en Australia y se quiere mover allá, cómo sería el camino, o sí estar allá, porque ahora desde afuera no se puede estar suspendido por ahora pedir la visa para Canberra desde afuera. Pero la nominación, eso significa 5 puntos. Muy bien. Entonces tenemos otra pregunta, una de Camilo. Ahorita igual a todos les vamos a decir dónde pueden hacer el siguiente paso con nosotros, que sería enviarnos su hoja de vida, su currículum, para que lo revise Julio, y un link para que ingresen y nos dejen sus datos. Entonces, una pregunta de Camilo Andrés. Él dice, buenas noches Camilo. ¿Es viable certificarme en una ocupación en demanda ya estando en Australia después de efectuar los estudios de inglés? Sí, la solicitud del Skill Assessment o la validación de la profesión se puede hacer desde fuera o dentro de Australia. Lo importante es revisar si se cumple con los requisitos. Normalmente cuando están acá estudiando, antes de venir, si van a venir, es revisar qué se requiere para que dejen todo organizado, la parte de documentos, de tal manera que sea fácil después hacer el proceso acá y tener claro, por ejemplo, algunas entidades exigen experiencia laboral. Entonces, saber si se cuenta con la experiencia. Hay entidades, por ejemplo, que exigen 2 años de experiencia después de graduarse. Entonces, si la persona se viene a estudiar y tenía solo 1 año y medio de experiencia, pues no va a cumplir nunca el requisito, ¿sí? A no ser que consiga experiencia laboral acá relacionada por 6 meses en el ejemplo que les estoy dando. Y la persona hubiese podido venirse una vez haya cumplido los 2 años. Entonces es importante revisar, pero sí, la respuesta es sí se puede hacer el Skill Assessment o la validación de la profesión estando acá o estando fuera. Sí. Tenemos otra pregunta, una de Vanessa Muñoz, nos dice, más o menos, ¿cuáles son las profesiones en demanda en Australia? Son muchas, hay 2 listas, pero básicamente lo que Australia en este momento tiene en demanda es el área de la salud, el área de informática, el área de ingeniería, contadores todavía está en demanda y hay una buena cantidad de profesiones técnicas también que están en demanda. Entonces hay que revisar las listas. Con gusto, si quieres, envíanos un email y te compartimos el link donde puedes revisar las listas. Sí. Bueno, para todos, de una vez les voy diciendo, ahorita lo voy a poner en los comentarios. Pueden ingresar a emgroup.co/encuesta migración para que nos dejen sus datos y le envíen su hoja de vida, su currículo a Julio Quintero en la dirección de correo jquintero@emgroup.co. Ahorita lo voy a poner en los comentarios para que lo tengan, pero se los voy diciendo para que vamos evacuando. Muy bien, gracias por tu pregunta, Viviana.
Tenemos otra pregunta, una de Marta Cortés, nos dice cuántos puntos en este momento para ser invitado a la visa 189 en contaduría. Bien, esa pregunta es diferente al tema que estamos tratando, pero con mucho gusto, Marta. En este momento, el proceso de la visa 189 es un proceso de selección por puntos. En este momento, los contadores 75 puntos. El tema es que el número de invitaciones no ha sido muy grande de parte del gobierno de Australia, entonces eso ha hecho que las personas requieran mayor número de puntos para obtener una invitación. En el caso de los contadores es un cupo limitado por mes, entonces en este momento la última vez que revisé era 75 puntos, o sea, es bien alto. Necesitan tener un buen nivel de inglés y tener bastantes puntos. Ok, listo. Hay una pregunta de Macarena. Nos dice, ¿puedo aplicar para una visa de Work and Holidays y luego desde Australia aplicar para una visa de estudiante? En caso de no ser posible, ¿podrías explicar los requisitos y alcance de la visa de estudiante, como por ejemplo las horas de trabajo dentro y fuera del periodo escolar, etcétera? Muchas gracias. Sí se puede, estando en la Working and Holiday puedes aplicar a una visa de estudiante una vez se termine esa visa o la vayas a terminar. La visa de estudiante te permite solo trabajar 40 horas cada 2 semanas o dicho de otra manera 20 horas por semana, a diferencia de la Working and Holiday que puedes trabajar todo el tiempo. Pero sí se puede, no hay ningún inconveniente. Ok. Tenemos una pregunta de Juan Camilo Espina, él vino con nosotros. Sí. Entonces, hola Juan Camilo. Juan Camilo, ¿qué más? Dice, hola, qué bueno verlos de nuevo. ¿Cuántos puntos aumenta realizar un Certificate 4 o diploma? Gracias y un gran abrazo. Gracias Juan Camilo por la pregunta. Es la duración. La duración debe ser de 2 años o 92 semanas de curso autorizado por el gobierno de Australia. Y puede reclamar 5 puntos. Pero recuerda que si vas a reclamar esos puntos tiene que ser relacionado a la profesión que tienes. En el caso de una eventual visa de residencia temporal o permanente dentro del programa de migrantes calificados. Son 5 puntos, 2 años de estudio, dicho de otra manera. Muy bien. Bueno, aquí hay como una pregunta, esa yo la tenía desde antes, ¿sí? Sí. De esas preguntas que le van haciendo a uno, entonces ahí la dejo mientras. Igual si ustedes tienen más dudas, nos las pueden ir escribiendo, aquí vamos a seguir respondiendo. Una de las preguntas es con relación a lo que tú mencionaste en uno de tus puntos, y es, ¿cuál es el mejor consejo cuando la persona está planeando venir a estudiar a Australia en aras de hacer un buen camino? ¿Sí? Porque ellos muchas veces cuando ya vienen desde sus países de origen, Colombia, México, Chile, o incluso estando aquí en Australia, ya una vez han llegado y han hecho los primeros 6 meses o su primer año, ellos lo primero que hacen es le dicen a las personas, renueve la visa. Y hay muchas agencias que solamente tienen la parte de educación y les dicen renueven visas y renovemos visas, pero no cuentan con un agente migratorio que los asesore. ¿Cuál es la recomendación que tú les darías a ellos en esos casos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero, pues hacer lo que les gusta. Esa es mi mejor recomendación. Es decir, si usted está estudiando en Australia, recuerde que el gobierno de Australia le da un permiso para venir a estudiar. Y esos estudios deben ser lo que a usted le gusta. Si eso que le gusta le permite llegar a un proceso de visa de residencia permanente, pues la mejor idea es que complemente lo que ya sabe con cursos relacionados o complementarios a lo que usted ya es, en el caso que ya tenga una profesión y que esa profesión obviamente esté en demanda. Entonces la mejor recomendación es esa. La segunda es, hay que hacer planeación, es decir, busque asesoría profesional, ¿sí? Normalmente las personas se dejan llevar por los comentarios de otras personas que tuvieron un proceso y no necesariamente la experiencia de ellos o el caso de ellos es igual al suyo. Entonces busque asesoría profesional, siéntese, revise todas las alternativas que existen y de acuerdo a esas alternativas pues toma las decisiones para poder llegar eventualmente a su visa de residente. Tenga en cuenta el nivel de riesgo, que los he mencionado varias veces durante la charla de hoy, porque es un factor que está ahí y son variables que usted no controla. Y sobre todo, la última recomendación es el nivel de inglés es muy, muy importante. Entonces hay que tener una prueba de inglés con un buen resultado para poder obtener el mayor número de puntos posible. Entonces serían mis 3 recomendaciones para ese caso. Sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente que a veces subestima su nivel de inglés o sobreestima su nivel de inglés, Sobreestima. ¿no? En cualquiera de los dos escenarios. Sí. Entonces, sí es muy importante eso, como lo menciona Julio, el nivel de inglés es clave. Revisen, por ejemplo, para el caso del inglés, ¿qué pruebas son las que están disponibles ahorita?
Bien, el nivel de inglés hay que ser consciente, pero lo más importante es medirlo. Mucha gente estudia en Australia durante 1 o 2 años inglés a veces y finalmente no presenta ninguna prueba, entonces no tienen un parámetro establecido de cuál es el nivel frente a los requisitos que potencialmente van a proveer para una eventual visa de residente más adelante, o para un ingreso a la universidad o para un ingreso a otro curso. Las recomendaciones hay que medir ese nivel de inglés, es decir, y medir es presentar una prueba de las 4 disponibles que hay. La primera prueba es el IELTS test, que es el más antiguo pues, en el sistema migratorio. Ahora también es posible el TOEFL, IBT, o sea, la versión académica del TOEFL. Pearson, PTE, que es académico también, que es una prueba netamente de computador. Y la prueba Cambridge. Entonces siempre hay que medir lo que se tiene, ¿no? Hay personas, yo he tenido casos acá que hay personas que llevan 5 años en Australia haciendo cursos de inglés y luego cursos técnicos de negocios y cosas así, y finalmente nunca han presentado una prueba de inglés. Entonces no hay un parámetro para decir me voy a presentar a una universidad, me piden 6.5 en la prueba de inglés y aquí lo tengo. Sino no, tengo que ahora presentar la prueba, a ver cómo me va. No, las pruebas de inglés se preparan, tienen una metodología. Lo importante es que, aparte del nivel de inglés que usted tenga, entienda la metodología de la prueba y la prepare. O sea, no presente pruebas sin preparación previa. Hay mucha gente que va y presenta la prueba a ver cómo le va. Y ese no es el acercamiento que debe hacer uno a la presentación de una prueba. Una prueba se prepara para obtener el mejor resultado. Y si ese resultado no fue el mejor, entonces ¿en qué fallé para preparar esa parte para la siguiente? Sin descuidar lo que está bien. ¿Sí? Sí. Tenemos una pregunta de Alexander. ¿Cuánto tiempo tiene que estar por fuera una persona de Australia cuando tiene visa de turista y después quiere cambiar la visa a estudiante? O sea, quiere solicitar una visa de estudiante. Bueno, estando en la visa de turista en Australia, si no tiene la condición de no poder pedir otra visa, puede pedir la visa de estudiante. No tiene que salir. No hay necesidad de salir. No sé. A no ser que le haya negado una visa de estudiante y por esa razón salga para pedir otra visa de estudiante para Sí, poder en ese regresar. caso, de pronto, si tuviste una negación de visa de estudiante antes, tendrías que demostrar que cambió tu situación, ¿cierto? Que ahora sí cumples con el perfil. Correcto. Sí, que el tema es no porque le nieguen la visa, es decir, le puede negar la visa de estudiante a alguien y la solución no es salir a pedirla desde afuera. Hay que revisar la razón de la negación. Si fue una negación dentro de Australia, pues existe la posibilidad de apelar. Si la causa de la negación no es justa o no corresponde a lo que la legislación establece, las personas se pueden equivocar. O usted cree que tiene razones para apelar, pues apela y puede continuar en Australia hasta que esa apelación sea decidida por el tribunal. Si la visa de turismo no tiene una condición que es no for stay, o sea, condition, o sea, que no le permite pedir otra visa, pues puede pedir la visa estando dentro de Australia, no tiene que salir. Sí. Tendríamos que revisar más a fondo. Sí, que estamos especulando, pero esto es información general, recuerden, no es información o asesoría específica para nadie, es una información general. Basado en la poca información que ustedes nos brindan en el comentario. Correcto, y basado en nuestra experiencia de lo que hacemos todos los días y al conocimiento que tenemos durante estos últimos 10 años de experiencia que llevamos en esta parte migratoria. Súper. Hay una pregunta de Cis Wen. Nos dice: hola, es difícil aplicar una visa de trabajo, soy psicóloga educativa y pretendo realizar una maestría, pero no tengo opciones de escuela. Es difícil aplicar una visa de trabajo, soy psicóloga educativa y pretendo realizar una maestría, pero no tengo opciones de escuela. Visa de trabajo, ¿en qué contexto? Es que la visa de trabajo es otra visa diferente a la visa que estamos hablando hoy, que es la visa de estudiante o la visa para un inmigrante calificado. Entonces, inmigración calificada, psicología sí está en demanda. O sea, si cumples con los requisitos, que son 6 años de educación universitaria y una prueba de inglés de 7, puedes validar tu profesión. Si quieres trabajar en Australia como psicólogo, estando en la visa de estudiante, una vez te otorguen la visa de estudiante, si no trabajas en una clínica, puedes hacerlo. Medio tiempo, o sea, lo que te permite la visa de estudiante. Si eres psicóloga o clínica, sí necesitas tener un registro o licencia en Australia para trabajar como psicóloga clínica. Entonces depende las circunstancias que tengas
Y la visa de trabajo, que es otra visa diferente, es una visa cuando una compañía le hace una oferta de trabajo y le ofrece la posibilidad de obtener una visa de trabajo, que está sujeta al contrato de trabajo, pero eso es otra visa totalmente diferente. A veces sucede, estando en la visa de estudiante, empiezan a trabajar medio tiempo con compañías y las compañías les ofrecen la visa de trabajo. Entonces ahí cambian el estatus de estudiante a una visa de trabajo. Sí, igual ella nos preguntaba que si la podíamos asesorar y claro que sí. Claro, con gusto. Ingresa a nuestro link que es mgroup.co/encuesta migración y envíanos tu hoja de vida, tu currículo a Julio Quintero, entonces es jquintero@emgroup.co. Esos dos enlaces, tanto la dirección como el enlace, están ahí en los comentarios para que lo veas y nos dejes tus datos y podamos evaluar tu situación particular. Correcto. Tenemos una pregunta de Eduardo Andrés. Dice, buenas, ¿cuánto puntaje en el PTE, en el PTE necesito para adquirir la Graduate Visa? Muchas gracias. 55, que es el nivel de 6 en el IELTS, porque necesitas un inglés competente para la visa de graduado, que es el nivel de 6. Listo. Bien. Tenemos aquí otra pregunta, un momento que ya me está cargando. Listo, aquí tenemos Listo. Entonces tenemos una pregunta de Pablo. Dice, ¿podría como trabajador empírico optar la opción de visa de estudiante de inglés y después poder estudiar alguna carrera técnica allá? La visa de estudiante, Pablo, tiene unos requisitos y fundamentalmente tienes que demostrarle al gobierno de Australia que tienes una intención genuina de estudiar. ¿Esto qué significa? Tienes que demostrar que tienes ese estudio que vas a desarrollar en Australia te va a beneficiar laboralmente al regresar a tu país. Tienes que demostrar cómo beneficia tu situación actual ese curso que vas a desarrollar en Australia. Tienes que demostrar una capacidad financiera para hacer el curso acá. Es decir, la visa de estudiante tiene un propósito que es estudiar y se debe demostrar que lo que la persona ha desarrollado antes, lo que viene a hacer acá, todo es consecuente con lo que se está pidiendo como permiso para venir a estudiar acá a Australia. ¿Sí? O sea, la visa de estudiante no está planteada como yo pido una visa de estudiante y me voy a trabajar a Australia y allá miro a ver qué hago. No, ese no es el concepto. El concepto es, yo tengo planeado unos estudios, el gobierno de Australia me puede dar un permiso para hacerlos allá, pero eso tiene que tener un propósito y tiene que tener unos resultados que beneficien a la persona. Adicional, tiene que demostrar que tiene razones para regresar a su país. Es decir, yo voy a estudiar esto a Australia y voy a regresar a mi país a desarrollar con esos nuevos conocimientos, voy a desarrollar esto en mi país y tengo razones para volver a mi país. Es decir, no, por ejemplo, si no hay una razón fuerte para regresar, pues obviamente el gobierno australiano no le va a otorgar la visa. Entonces, la respuesta para el caso tuyo, Pablo, es hay que revisar muy bien esas circunstancias que tú tienes y si cumples con los requisitos establecidos actualmente para una visa de estudiante. Si sí los cumples, buenísimo, se puede hacer el proceso. Si no los cumples, pues lamentablemente no se puede hacer. Listo. Entonces, por ejemplo, para el caso tuyo, Pablo, como el tema es visa de estudiante, entonces el link cambia un poquito, es muy parecido, entonces es mgroup.co/encuesta de educación. Correcto. Entras ahí, nos dejas tus datos y uno de nuestros asesores se va a poner en contacto contigo para evaluar tu situación particular. Como dice Julio, todo es posible siempre y cuando cumplas con el perfil. Con los requisitos que exige el gobierno de Australia. Sí. Así es. Listo. Tenemos una pregunta de Milena. Ella nos dice, después que me gradué de una maestría en Australia, ¿a qué tipo de visa puedo aplicar para trabajar allá? ¿Y por cuánto tiempo es? ¿Ustedes acompañan el proceso de homologación de la carrera mientras uno está haciendo allá la maestría? Muchas gracias. Sí. Son las tres respuestas. La duración de la maestría para efectos de la siguiente visa, que es una visa de graduado, es de 2 años y es la validación de tu profesión se puede hacer siempre y cuando pues obviamente cumplas con los requisitos como explicaba anteriormente. Sí te podemos acompañar en todo el proceso. La recomendación para ti en ese caso sería que tengamos una reunión de planeación de qué vas a estudiar acá, cuál es tu profesión. Revisamos todos los aspectos para que, basado en esa información de lo que la ley permite y qué puedes hacer acá y cuál sería ese camino, pues tú puedas tomar decisiones. Además hay que revisar
dónde vas a estudiar, qué otras opciones de universidad hay para esa misma maestría que tú quieres desarrollar. Es decir, que hay que hacer un proceso de selección. Y luego miramos cómo sería el siguiente paso, la visa de graduado y eventualmente cómo sería, si te gusta, la visa de residencia permanente. Ok, listo. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando. Entonces, igual, muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando con nosotros, que nos fueron dejando sus preguntas. Recuerden que pueden ingresar a www.emgroup.co/encuesta migración para que nos dejen sus datos y envíen su hoja de vida a jquintero@emgroup.co. Listo, para evaluar sus posibilidades. Si están ya aquí en Australia, están estudiando están en visa de estudiante y están próximos a renovar, entonces vengan antes a una asesoría, miremos qué posibilidades tienen. Antes de, es el escenario ideal. La recomendación es que nos contacten en nuestra oficina en Melbourne o en Sydney también, o en Bogotá o en Medellín, que son nuestras oficinas, para evaluar sus posibilidades y revisar si están pensando en un futuro en permanecer en Australia, cómo sería ese camino bien desarrollado y sobre todo, yo insisto mucho en eso, el nivel de riesgo que están asumiendo al tomar esa decisión. Porque, como les decía anteriormente, potencialmente pueden haber cambios, entonces hay que considerarlos. Pero muchas personas que han venido a estudiar Australia, que les ha gustado, han desarrollado su proceso y han obtenido su residencia permanente en Australia y ahora están como residentes en Australia. O sea, lo que les quiero decir es que sí es posible, pero haciendo las cosas bien. Súper. Entonces, ya saben, pueden encontrarnos, estamos en Melbourne, estamos en Sydney, en Bogotá, en Medellín, tenemos oficinas. Nos pueden encontrar en www.emgroup.co, Group. Nos pueden escribir a través aquí de la página de Facebook. También estamos pendientes de sus comentarios. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, una pregunta final de Milena. Milena, tiene que ser 2 años. Los estudios, si la maestría dura 1 año y medio, tienes que mirar si la universidad te ofrece la posibilidad de la extensión de un semestre más con otra maestría o buscar una maestría que dure 2 años si estás pensando en hacer una visa de graduado posteriormente para que puedas permanecer acá 2 años más. Si no, si definitivamente quieres hacer esa de 1 año y medio, pues ya sabes de antemano que no puedes pedir la visa de graduado posteriormente. Ok, bueno. Y, bueno, Lorena, acabas de clasificar para la última pregunta. Lorena llegó apenas. Sí, apenitas, estábamos cerrando ya, te salvaste. Muy bien, entonces, yo soy ingeniero industrial recién egresada. Mi intención sería aprender inglés, emigrar a futuro, pero como no tengo experiencia laboral, ¿qué es más recomendable? ¿Adquirir experiencia laboral en Colombia antes de iniciar cualquier proceso o después de haber culminado el curso de inglés y lograr hablar perfectamente inglés, hacer un B, validar mi carrera? ¿Qué me recomendaría? Para la validación de tu profesión de ingeniero industrial no necesitas tener experiencia laboral. La validación puedes hacer tus episodios que exige la Ingenieros Australia, que es la entidad que te va a validar, basados en tu tesis o en tus proyectos que hiciste al final de la universidad. No es necesario que tengas la experiencia. El camino, sí, inglés primero, definitivamente, sin inglés no va a pasar nada. Y segundo, pues si quieres desarrollar estudios de posgrado acá, pues lo puedes hacer también con los parámetros que les he informado hoy durante esta reunión, esta charla. 2 años de estudios, el mejor inglés posible para poder tener el mayor número de puntos, y si la profesión de ingeniería industrial está en demanda en ese momento, cuando tú vayas a hacer tu expresión de interés para un proceso migratorio, pues puedes continuar. Si acabas de terminar la universidad, debes estar en el mejor rango de edad, así que tienes el puntaje máximo. Pero en este caso pues la idea es que tengas una asesoría antes y tenemos que revisar cuáles son tus planes y qué te gustaría estudiar acá para poder desarrollar ese proceso. Listo, súper. Entonces, Lorena, al igual que todos, te invitamos a que ingreses a mgroup.co/encuesta migración, nos dejes tus datos y con eso podemos evaluar tu caso. Sí, ¿cuál sería el proceso más adecuado para ti, basados en nuestra experiencia y basados en lo que la legislación de Australia permite? Listo, entonces con esto llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias a todos por estar conectados, muchas gracias a todos por sus preguntas, muchas gracias a Julio por la compañía y por las respuestas.
Entonces, si Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Estaremos obviamente hablando nuevamente sobre un tema de interés de ustedes para los procesos migratorios o de educación en Australia. Los invitamos a contactarnos a través de nuestras oficinas o directamente a nosotros acá en Melbourne para poderles ayudar a cumplir su sueño de venir acá a Australia. Listo. Un gusto en verlos. Un abrazo, chao. Adiós.